Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Es la última solemnidad después de Pentecostés y es muy importante a recibir el cuerpo y sangre de Cristo en nuestros corazones. Este tiempo y algunas personas en su boca, pero ambas son con muy poderoso en nuestras vidas. Prepararnos a recibir al Señor, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan para mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de su pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo:
Recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambres, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar agua para ti de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con el maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial contestamos: glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacía con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con la que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. El pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque seamos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Los que me siguen tendrán la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre
que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. I'm going to try preaching from there and see if that works. Okay. Tenemos un nuevo llegar a hablar, so see if this works. Vamos a ver si trabaja. Mine's louder than yours. What do you know? I don't like this. Never mind. No le gusta. Sorry. Disculpe. So we're living in strange times. Estamos viviendo un tiempo muy raro. Just to talk about the church for a little bit. Vamos a hablar un poco de la situación de la iglesia. There's four different stages the church is in this state of Oregon. Hay 4 estaciones en las que se encuentran las iglesias en el estado de Oregon. I know that Multnomah County, which includes Portland, is not even in stage 1. El condado de Monoma ni siquiera está en el término 1. So it's my understanding they can have 10 people in church. Y bajo mi entendimiento solamente pueden tener 10 miembros en la iglesia. We are in stage 1 along with almost all the other counties except 4, so we can have 25. Y nosotros estamos en el estado 1, que podemos tener mínimo 25 personas, casi alrededor de todos los otros condados, menos 4. And we are very fortunate because we have 4 buildings, Y- 4 areas, so we can have almost 100. Somos muy afortunados porque tenemos 4 áreas donde podemos tener personas. That's more than most other churches, so we're very fortunate. Thanks be to God. Eso es más de lo que las demás iglesias pueden tener. Somos muy afortunados, gracias a Dios. All the other counties are Todos at los demás stage 2. condados se encuentran en el estado 2. And if we were at stage 2, we could have 225 people here. Y si llegamos al estado 2, podremos tener hasta 225 personas dentro de la iglesia, With the correct spacing and cleaning and all the things that we need to do. siguiendo los reglamentos del espacio, la limpieza. I don't understand why the differences, actually. Yo no entiendo por qué la diferencia, But I'm not here to complain about that. pero no estoy aquí para quejarme. What I find fascinating is what was said about going to church. Lo que encuentro fascinante es lo que se dijo de ir a la iglesia. Whether it was Muslim or Protestant or Catholic or Jewish, the same thing was said. No importa si eres musulmán, católico, otra religión, se le dijo lo mismo a ellos. You are not essential. No son esenciales. You can pray anywhere. Pueden orar en cualquier lugar. I am not essential. Yo no soy esencial. The Mass is not essential. La misa no es esencial. And what is essential? ¿Y qué es esencial? Liquor stores, bud shops. Las licorerías, los otros negocios. We have to have some way to cope with what's going on, don't we? I'm sorry. We have to have some way to deal with our problems. Tienen que encontrar una forma como de lidiar con los problemas. Safeway has a limit of 400 people right across the street. La Safeway tiene un límite de 400 personas al cruzar la calle We have a limit of 25. y nosotros un límite de 25 personas. Now, I say that because there's a saying of Padre Pio I want to bring up. Y digo esto porque hay un dicho del Padre Pío que quiero compartirles. He was a great saint. He said 80 rosaries a day. Era un gran santo que rezaba 80 rosarios al día. And somebody asked him, why do you say so many rosaries? Y alguien le preguntó, ¿por qué rezas tantos rosarios? And he said, well, what else would I do? Y él dijo, ¿qué más hago? I can think of a lot of things to do besides 80 rosaries. Y yo puedo pensar en muchas cosas menos en 80 rosarios. But he said something very interesting. This Pero is the reason. dijo algo muy interesante y esto es lo interesante. To keep the world from nuclear war. Para mantener el mundo de una guerra mundial.
That brings us to the Eucharist. Eso nos trae a la Eucaristía. What did Padre Pio also say about the Mass? ¿Qué fue lo otro que dijo el Padre Pío de la misa? He said the world could live without the sun, before the sun, meaning in the sky, rather than the Eucharist. El mundo podría vivir sin el sol en vez que sin la Eucaristía. He said without the Mass, the world would cease to exist now. Sin la misa, el mundo no existiría desde ya. Why would he say a thing like that? ¿Por qué él diría algo así? People have not been able to get into Mass for almost 4 months, and the world has not come to an end. Hace como 4 meses que la gente no ha podido venir a la misa y el mundo no ha llegado al final. Well, but Mass has continued to be said all this time. Pero la misa se ha seguido presentando, celebrando todo este tiempo. And what are we doing here at the altar? ¿Y qué es lo que hacemos aquí en el altar? This little piece of bread will become the body of Christ. Este pedazo de pan donde tenemos el cuerpo de Cristo. The creator of the world will be here in this church, and he wants to feed us with his body and blood. El creador del mundo se hace presente y nos quiere alimentar con su cuerpo. We live in an amazing world. Nos vivimos en un mundo maravilloso. I'm in my 60s. Yo estoy en mis 60s. I watched Star Trek when I was young. Miraba Star Trek. I'm sorry. I watched science fiction when I was young. Miraba películas de ciencia ficción. It looked like fantasy. Se miraba como fantasía. I'm holding my cell phone. I said, this would have been from outer space 50 years ago. Y ahora que estoy en mi teléfono, pienso que estoy como ciencia ficción hace 50 años. We have incredible technology now, don't we? Tenemos una tecnología increíble ahora en día. People think they can live without God. Y la gente puede pensar que pueden vivir sin Dios. But without God, the world is in grave danger. Pero sin Dios, el mundo está en un peligro muy grande. Many nations are building huge bombs. Muchas naciones están edificando grandes monumentos. Other nations are making diseases that they can unleash on the world. Y otros están creando enfermedades para apagar el mundo. What is keeping us from destroying ourselves? ¿Y qué nos está manteniendo de que se destruya el mundo? It is God. Es Dios. God is protecting us. Dios nos está protegiendo. He's keeping us here in existence. Él nos está manteniendo aquí en existencia. And Jesus gave us the Mass so that he could be present in the world. Y Jesús nos da la misa para él poder estar presente en el mundo. Most of the people in the world don't understand. Y la mayoría de la gente en el mundo no lo entiende. He said, you must feed on my body and blood, or you have no life in you. Él dice, ustedes se deben de alimentar de mi cuerpo y mi sangre para poder vivir o no tendrán vida. Many don't know him, Y muchos no le conocen, but they're feeding on him through us. pero se están alimentando a través de nosotros. And Jesus is protecting the world because he's still here. He lives here. Y Jesús sigue protegiendo el mundo porque Él está aquí, porque sigue viviendo aquí. But now we have a virus just shows up. Pero ahora tenemos un virus que se apareció. And an act of violence against a person of color that was awful. Y el problema del... There were problems, riots for reasons, las huelgas de color. And suddenly we're not in control anymore. Y tristemente, como que ya no estamos en control. It's a warning. Son señales. Things can come out of nowhere. Las cosas pueden llegar de repente. God has his hands over the world just like the arches in this church. Y Dios tiene las manos como los arcos de la iglesia. People watching on the video have probably never seen the whole church, but it's all arches here. You have to come and take a look. I don't know where you're watching from. Alguien que esté mirando nada más el video no ha venido a la iglesia, tiene que venir a ver los arcos de la iglesia. And I think this is a warning to the whole world. Estos son señales para todo el mundo. You are not in control of your lives. No tenemos control de nuestras vidas. Science is not going to save you. La ciencia no nos va a salvar. All of us are going to die, just like people 2,000 years ago. Todo va a morir como hace 2000 años atrás. But to know Jesus is to live forever. Pero el conocer a Jesús es para vivir para siempre. I just saw a picture of a new baby 1 hour ago. Acabo de ver
a la foto de un bebé acaba de nacer hace una hora. Baby had to come out a little early because the mother was having problems, but it's fine. Nació una hora antes porque la mamá tenía problemas. Cute little girl, Una niña muy bonita, little blonde hair, you know. muy güerita. And she's going to be an eternal being. Ella va a ser, She's an eternal being. ella es un ser humano eterno. And she starts with one cell. Y empezó con una célula. What a miracle. Qué milagro. Jesus was also the same way. Jesús fue lo mismo. Nobody recognized him. Nadie lo reconoció. Where was he born? ¿En dónde nació? Bethlehem. En Belén. What does that mean in Hebrew? ¿Qué significa eso en hebreo? House of bread. Casa del pan. He still lives in a house of bread. Y sigue viviendo en esa casa de pan. When he walked the earth, when he was a carpenter, nobody knew who he was. Cuando caminaba en la tierra y era un carpintero, nadie sabía quién era. He created everything, and he was living down the street making furniture. Él crió todo y después vivió en una cuadra haciendo muebles. Who would believe a thing like that? ¿Quién iba a creer una cosa como It's esa? absolutely true. Y es absolutamente verdad. Then he walks around for 3 years telling people about the kingdom of God. Y pasa caminando y diciéndole a toda la gente del reino de Dios. And many people really loved him. Y mucha gente lo amó. When he got in trouble, they abandoned him. Cuando se metía en problemas, lo abandonaron. When he rose from the dead, many believed in him again, and here we are. Y cuando resucitó de la muerte, muchos creyeron y aquí estamos. But when he was in trouble, nobody thought he was valuable. Pero cuando él estaba en problemas, nadie creyó. They thought he was a piece of basura, Creyeron que era un pedazo de basura. and they killed him in the worst possible way. Y lo mataron de la forma más fea posible. And they thought, well, we've gotten rid of him. Now we can go back to our lives. Y dijeron que bueno que nos deshicimos de él, regresemos a nuestra vida normal. But he was the key to everything. Pero él era la llave de todo. And the Lord still is. Y el Señor sigue siendo. If we have the Eucharist, we have everything. Si tenemos la Eucaristía, tenemos todo. People ask me, why is St. Edward such an active and dynamic parish? Why are we so full of life here in this parish? Todos me preguntan por qué en San Eduardo siempre hay vida. And there's a simple answer. Y hay una respuesta simple. We have an adoration chapel right back here. Tenemos una capillita de adoración allá atrás. Many people come and go in there. Mucha gente viene y va allí. It's a little less since the coronavirus, isn't it? Es menos que el coronavirus. So what did we do? Entonces, ¿qué hacemos? We open this door and people can come in here and pray and spread out, so there's no danger. Abrimos esta otra puerta y la gente viene y aquí nos separamos para que no haya ese problema. You need the code to get in, of course, you know. Necesitan la clave para poder entrar, claro. But we give that to people that, you know. Pero se lo damos a la gente. The church is still open. La iglesia sigue abierta. Prayer is essential. La oración es esencial. What is keeping our world in existence? ¿Qué es lo que mantiene a nuestro mundo en existencia? I often anoint people when they're dying. Yo regularmente unjo a las personas cuando están muriendo. And the reading is very important. Y la lectura es muy importante. The Lord says, He says, Father, I thank you Y el Señor dice, Padre, te doy gracias. for what I hide from clever and learned people, I reveal to mere children. Too long. What I hide from wise people, Lo que escondo de la gente sabia, I reveal to little people. se lo revelo a la gente pequeña. Yes, Father, it is true. Sí, Padre, es verdad. You have willed it so. Tú tienes la verdad. And I need a new translator after that, Yes, right? Yep. necesito un nuevo traductor Carmen's después de going to eso. quit on me. No, you're not. Maybe you will. Okay. No, please don't. I know where you live. Anyway, Jesus is humble. Jesús es humilde. And the people who pray in here are the most important people at St. Edward. Y la gente que hace oración aquí es la persona más importante en San Eduardo. They just come and keep Jesus company. Nada más vienen y mantienen a Jesús en compañía. And when the church opens again, the people that come back to church will be very important to him. Y The people that come back when we open will be very important. Y la gente que regrese cuando abramos va a ser muy importante. Just by being here. El simple hecho de estar aquí. And those who can't come are also important to him.
Y también los que no pueden venir son muy importantes para Él. because we recognize Jesus in this very humble form. Porque reconocemos a Jesús en esta forma tan simple, It crumbles, que se hace boronas, it breaks, que se quebra, it has crumbs. que tiene boronas. We priests have to be very careful with it. Los sacerdotes tenemos que ser muy cuidadosos, It's fragile, es frágil and it doesn't look like God, does y it? no se ve como Dios, ¿verdad? But neither did Jesus 2,000 years ago. Pero tampoco Jesús hace 2000 años. People will be very surprised at the end of the world. La gente va a estar muy sorprendida al final del mundo. God is keeping the world in existence. Dios está manteniendo el mundo en existencia. Why is that? ¿Por qué es eso? So that we can find him. Para que lo podamos encontrar. So that our children will have a chance to seek God. Para que nuestros hijos puedan buscar a Dios. For that reason, he does not permit us to destroy the world. Por esa razón no permite que se destruya el mundo. So there is a danger in not allowing and not inviting God in. Para que no haya el peligro de no invitar a Dios hacia adentro. So I have to laugh when the state says we are not essential. Entonces me tuve que reír cuando el Estado dijo que no somos esenciales. As they said that to Jesus 2,000 years ago. Le dijeron eso a Jesús hace 2000 años. And he was the most essential of all. Y él era el más esencial de todos los demás. And this will be revealed on the last day. Y esto va a ser revelado en el último día. Nothing is going to go right until we start praying again in Y this country. nada va a estar bien hasta que empecemos a orar en este país. Whether Catholic or Protestant or Jewish or even Muslim, if we're not praying, God will not come. No importa si somos católicos, cristianos, musulmanos, si no oramos, Dios no viene. And the most important is the Holy Mass. Y lo más importante es la Santa Misa. We hear Jesus speak in the Word of God, Escuchamos a Jesús hablar en la palabra de Dios, badly spoken by a priest that can barely speak Spanish, but it's still Jesus speaking. muy mal es hablado por el sacerdote que no habla español, Más o menos. pero es Jesús el que Más está o menos, hablando. más o menos. And he feeds us with his body and blood. Y nos alimenta con su cuerpo y su sangre. And I could not be a priest if I didn't pray for an hour a day before the Eucharist. Y yo no pudiera ser un sacerdote si no pasara en el Santísimo por lo menos 1 hora al día. Because Jesus is hidden everywhere in this world. Porque Jesús se mantiene escondido en todas partes en el mundo. Proud people never find him. Y la gente orgullosa nunca lo encuentra. People that think they're so smart, they're probably not going to find him either. Y la gente que piensa que es muy inteligente, quizás tampoco lo vayan a encontrar. You know where I find him the most? ¿Saben dónde lo encuentro más? Dying people. En la gente que está They muriendo. realize there's nothing but their family and God. Ellos se dan cuenta que no hay nadie más que su familia y Dios. But we don't have to wait that long. Pero no tenemos que esperar tanto tiempo. And I think that so many cannot come will make many want Jesus. Y hay muchos que no pueden venir. Esperemos que tengan ese deseo de querer a Jesús. Some of you remember when we had 800 people in here, right? Algunos de ustedes recuerdan cuando la iglesia tenía como 800 personas. Hace 4 meses, maybe febrero, at the end, beginning of February, and now look, how many people? Y miren ahora cuánta gente. But we will be back someday, right? Pero regresaremos un día. And Jesus has not left us either, Y Jesús no nos ha abandonado. because he is the most essential of all things in this world. Porque Él es lo más esencial en este mundo. The smart people and leaders have rejected Jesus, perhaps, La gente inteligente y los líderes han rechazado a Jesús. that's the way it's been throughout history. Eso ha sucedido durante la historia. It's always people like pororosos and people that need something that find him. Es la gente que necesita algo que lo encuentra. Casi mismo de veían. And that's the way it is today. Y sigue siendo lo mismo hoy. And we thank God that he has revealed himself to us. Y le damos gracias a Dios que se ha revelado a nosotros.
de creer por la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó de tercera los Judas, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria de los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo en pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Así como las multitudes siguieron a Jesús pidiendo esperanza y alivio, nosotros pedimos a Dios alivio para las enfermedades que afligen al mundo. Para que los creyentes de todo el mundo busquen la Eucaristía con más fe, reverencia y fervor, oremos al Señor. Escúchenos, Señor, te rogamos. Para que los líderes de las naciones hagan a un lado sus diferencias y trabajen juntos por la paz, oremos al Señor. Por todos nuestros queridos padres, vivos y difuntos, y por aquellos cuyos nombres están en este altar, oremos al Señor. Por todos los que están en las líneas de enfrente en estos momentos difíciles, para que Dios los fortalezca y les dé la paz, especialmente por todos nuestros sacerdotes, oremos al Señor. Por los padres, especialmente por los que han tenido que enterrar a un hijo, para que reciban fuerza de nuestro Padre amoroso a través de la Eucaristía espiritual, oremos al Señor. Por el aniversario de Mauricio Vázquez Mares, oremos al Señor. Por la recuperación de Pedro Castañeda, oremos al Señor. Por los que recientemente han recibido el bautismo, primera comunión y confirmación, por los miembros de esta asamblea y por los que nos acompañan desde sus casas y por aquellas intenciones que mantenemos en silencio en nuestros corazones, oremos al Señor. Escúchenos, Señor. Padre de amor y de ternura, tú que nos das el pan nuestro de cada día, escucha y contesta nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan que del cielo bajó,
Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones que la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que los ofreciéramos como memorial suyo. Cuando comemos su carne, inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos. Y cuando bebemos su sangre, derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Plegaria Eucaristía 1. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, y con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro, al orden episcopal y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante toda de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y acciones, concédenos en toda tu protección por Cristo nuestro Señor. Acepta, Señor, en su bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda
Padre, haciéndola perfecta espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y comen todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de tu santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones de justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordiosa, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas y los bienes de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos, Señor. Amén. Amén. te Alabamos, Señor. Fiel a esa recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, os caer en tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayúdanos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejó, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios nos invita a la cena del Señor. Mi cuerpo de Cristo me guarda para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarda para la vida eterna. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Don't go yet. Un momento, por favor. Vamos a orar al primero la oración para comunión espiritual por la gente que no es posible asistir en la iglesia el domingo. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, puesto que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me unirás totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que come este pan
escrito, Dios les enseñará. Tan solo el que es de Dios ha visto al Padre y así puede acercarse a mí. Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Vuestros padres para vivir comieron en el desierto maná y murieron. Si alguien come de este pan vivirá. Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre. Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente de gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y ahorita los nuncios. Siéntense, por favor. Los anuncios para hoy, domingo 14 de junio. Misa diaria de lunes a viernes, transmisión en vivo a las 6 de la tarde, los sábados a las 4 de la tarde en inglés y a las 7 de la tarde en español. Los domingos hemos agregado 2 misas en inglés, una a las 8:15 de la mañana y la otra a las 10:30 de la mañana. Hemos abierto el vestíbulo, el auditorio y el salón social. Si quiere reservar un asiento en alguno de estos 3 lugares, por favor vaya a nuestro sitio web y reserve su asiento.
Solo hay 22 asientos disponibles en cada lugar. Gracias. Debido a una ayuda de la arquidiócesis, estaremos distribuyendo cajas de 25 libras de comida este lunes 15 de junio de 3 a 6 de la tarde. La distribución será en la entrada del auditorio. Siga las señales. Gracias a todos los que nos están ayudando en apoyarnos financieramente en este momento de necesidad. We Share, el dar en línea es una excelente manera de continuar su diezmo. Todavía estamos aquí para ustedes en todo lo que podamos, hasta que podamos abrir por completo las puertas de la iglesia. Gracias de parte del Padre Gary y de la Iglesia San Eduardo. La oficina parroquial sigue abierta con horario limitado. El domingo, la iglesia no estará abierta para la oración. Gracias y que tengan un bonito día. Gracias. Y un más anuncio de dos problemáticos. Dear friends, we would just want to say our goodbyes to you. We will be leaving tomorrow. Queridos amigos, solo queremos despedirnos, estaremos yéndonos mañana. And me and Father Corbinian, we just want to thank you with all of our hearts for everything you have done for us too in our time here. Y yo y el Padre Corbinian solo queremos agradecerles por todo lo que han hecho por nosotros en el tiempo que hemos estado aquí. We want to thank especially Father Gary for inviting us and being so supportive and loving to us in these times. Especialmente le damos gracias al Padre Gary por amarnos y apoyarnos en todo este tiempo aquí. He allowed us to do everything which we asked to do. Nos permitió hacer todo lo que le pedíamos que queríamos hacer. And was really such a rock of support for us for all this time. Y eso fue mucho apoyo para nosotros. And we want to thank you all too, because we know you have been helping us also through financially, but also spiritually through your prayers. Y queremos agradecerle porque sabemos que nos han estado ayudando financieramente, pero también con sus oraciones. We too, because I'm at the Spanish Mass and I know they don't want me to say thank you, but a very, very special thank you has to go to Jorge and to Alejandra. Y quiero agradecer a todos, pero una gracias muy en especial para Jorge y Alejandra. Because they gave us so many hours of their time, hundreds of hours in the last, over hundreds of hours in their last few months for the Holy Hour and for confessions. Porque ellos nos dieron muchas horas, muchos cientos de horas en la hora santa y las confesiones. Because without them we couldn't have done Holy Confession. We couldn't, it would be impossible. Sin ellos no hubiéramos podido hacer posible las confesiones. And also for Holy Hour, every day, even on feast days and on holidays, they were always here at 2:30 for Holy Hour. Y también en la hora santa ellos siempre estaban aquí en días festivos, en fines de semana, a las 2:30 ellos estaban aquí. And again, we ask you for your prayers as we leave you tomorrow. We ask you for your prayers, and we promise you our prayers and to remember you always in our holy masses. Y seguimos pidiendo sus oraciones, salimos mañana y ustedes estarán presentes en nuestras oraciones en la hora santa. Thank you so much. Muchísimas gracias. Oh, no, go away. I'm thankful also for both of them. Yo también quiero agradecerles a los dos de ellos. We had many different countries here for the last 3 months. Teníamos muchos diferentes países por los últimos 3 meses aquí. Many people on the air think I had 2 associate pastors here for 2 months. También muchos personas que en el aire que encontraron a 2 pastores. They are from the Family of Mary congregation. Y ellos vienen de la congregación de María. But for the last 3 months, they were the Family of San Eduardo congregation. Pero por los últimos 3 meses eran de la consagración de San Eduardo. And they will be missed as if they had been here forever, you know. Y van a ser extrañados como que si siempre habían estado aquí. We're living in very strange times, aren't we? Estamos viviendo en unos tiempos muy raros. But you made it a little less strange.
Pero ustedes lo hicieron un poco menos That raro. didn't come out right, but that's all right. No salió bien, pero está bien. It was a blessing to have them here. Fue una bendición de tenerlos aquí. And I know many of the Hispanic community participated in the holy hours. Y sé que muchos de los de la comunidad hispana participaron en la hora santa. They had a big audience. Tenían muchas There audiencias, was at least 2,000 people watching that. por lo menos 2,000 personas. So who knows whose lives were affected by it, but God knows. Quién sabe qué vidas fueron afectadas por ellos, pero solo Dios sabe. The hand of God was here in this. La mano de Dios estaba aquí en And esto. in all of our lives, if we only know where to look. Y en cada una de nuestras vidas si sabemos dónde buscar. So gracias Dios por la familia de María y muchas fiestas curiosas. They had many odd feasts that they were celebrating that I knew nothing about, but I learned. Festejaban muchas fiestas diferentes. Those two never found an odd feast that they didn't want to celebrate. Nunca encontraban una fiesta o no, siempre encontraban una fiesta que celebrar. Santos Europeos, or is that how do you call Europeos? Europeos. Well, whatever you are. Santos europeos, dice. Gracias. Gracias a Dios por los regalos de su presencia. Amen. And you did tell them they can sign up for Master in the League, right? Es posible asistir a la misa durante la semana by website o llamar por teléfono. 90 siones cada día. Aún es posible abrir. Let's see. How do I say? Hopefully, esperando de Dios pronto. I don't know, 200 casi mismo 200 personas aquí, or un poquito más. So, we look forward to that. De pie? You see how much I need a translator. You come back here. El Señor esté con ustedes. La bendición del Todopoderoso, Padre y el Espíritu Santo, desciende sobre todos. La misa terminada, veamos en paz. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón para luchar. Pueblos nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas, pueblos libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Fuerte para luchar. Fuerte para luchar.